Misión Liderazgo Emanuel. Buenos días, Dios los bendiga. Una vez más, Misión Liderazgo Emanuel con una enseñanza de vida para agregar valor a la sociedad, a las familias, a quienes nos escuchan y nos siguen. El tema de hoy lo he denominado ¿es el chisme pecado? Pero antes de seguir, quiero bendecir y darle gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestras redes sociales, que han descargado nuestra app, que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que se han inscrito a nuestra página de Facebook, que nos siguen en Instagram y en TikTok. Muchas gracias. Aparecemos como Misión Liderazgo Emanuel. Y también quiero invitarlos a que se gocen de la alabanza y la adoración con la voz de nuestro amigo Juan José desde Monterrey, México, y de Alexandra desde Costa Rica. La voz que ustedes escuchan son de estas personas que le sirven al Señor en la adoración y en la alabanza, haciendo uso de los dones que Dios les dio para adorarlo a Él, a nuestro Padre. También quiero invitarlos a que disfruten los devocionales que todos los días de lunes a viernes subimos a nuestras redes en la voz de nuestro amigo Juan David desde Villavicencio en Colombia. Esa voz que ustedes escuchan es la que Dios usa para, de una manera muy dinámica, alimentarnos día a día con una enseñanza muy práctica, basada en algún principio de la palabra de Dios. También los invito a que hagan sus peticiones de oraciones. Nuestro ministerio de intercesión, dirigida por nuestra amiga, hermana y pastora Leonisa Vanegas, desde Yopal, en Colombia. Esto es un ministerio internacional. Nosotros estamos acá en Miami y queremos invitarlos a que se gocen de este ministerio, que lo único que pretendemos es agregar valor. Y bueno, entramos en materia. ¿El chisme es pecado? No le estamos dando la importancia a este tema, y hoy, en medio de la sociedad, anda por todos los corrillos la murmuración, el chisme, la crítica, la injuria y la calumnia. Pero quiero que vayamos a Levíticos 9:16 en la Biblia. Siempre los he invitado a que tengan una Biblia en mano. Está bien la del computador y la del celular, pero eso no es nada como la Biblia de papel en físico, para que ustedes rayen, suscriban, marquen, hagan sus apuntes. Resulta que Levíticos 19:16 dice, versión Nueva Traducción Viviente, dice: no disemine chismes difamatorios entre tu pueblo. Es un mandato de Dios. Lo encontramos en Levíticos. Levítico es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Hacen parte del Pentateuco. Y pues bueno, la palabra de Dios entonces nos prohíbe divulgar rumores no confirmados. Están causando mucho daño. Y quiero contarles una historia. La encontramos en Números 12, versículos 1 y 2. Resulta que Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, en voz baja empezaron a criticarlo porque Moisés se había casado con una cusita. Cusita es una mujer de color negro. Y ellos lo criticaron, murmuraron, generaron el chisme. Pero también lo criticaron y murmuraron porque decían: o sea que Dios solamente habla a través de Moisés, no a través de nosotros, también habla a través de nosotros. Pero resulta que dice Números 12:2, y Jehová oyó, a pesar que ellos hablaron bajito, Dios oyó. No importa, por lo bajito que difamemos a alguien, Dios está escuchando. Y ahora les voy a contar la consecuencia de lo que pasó. Resulta que el chisme genera triple daño. Para el que lo dice,
para el que lo cuenta y lo oye, y para el que va dirigido. El chisme causa triple daño. Así de grave es algo tan elemental. Miriam y Aarón chismearon, murmuraron, criticaron, calumniaron e injuriaron a Moisés. ¿Y qué pasó? Dice Números 12:1. Ellos hablaron de la piel negra de su cuñada, la esposa de Moisés. ¿Y qué pasó? Y su piel se volvió en la blanca llaga de la lepra. Números 12, versículo 10. Hubo una consecuencia. ¿De quiénes? ¿En quiénes? En quienes participaron de la murmuración, el chisme. Porque Dios escucha. El chisme, la murmuración y la calumnia causan dolor, causan un perjuicio, una indignación en la víctima. El chisme genera desacreditación de una persona o de una cosa, y el chisme avanza y no tiene retroceso. Cuando un chisme, cuando una difamación, una murmuración es difundida en el voz a voz, eso se vuelve como una red multinivel, una red de mercadeo, porque uno le cuenta a uno, ese uno le cuenta a dos, ese dos le cuenta a cuatro, esos cuatro le cuentan a 8, y se vuelve algo inmanejable. Pero si hoy hablamos de las redes sociales, que la comunicación, ustedes saben que ha avanzado tanto, y un chisme, una infamia, en un segundo ha traspasado las fronteras de los continentes, porque las redes sociales son supremamente rápidas. Eso no regresa. Eso es un perjuicio sin regreso. Así la persona hoy se retracte y diga: me equivoqué, hablé sin pruebas, no me consta, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Ok, Dios nos dará el don del perdón para perdonar, y perdonará al que se arrepintió y pidió perdón, primeramente a Dios y luego a quien le causó el perjuicio, si eso hipotéticamente pasara. Pero es que hoy el chisme se fue y nadie pide perdón. Pero en el hipotético caso que la persona pidiera perdón, ¿cómo va a borrar lo que se difundió por millones de personas a través de las redes sociales o a través del voz a voz? La gente tiene la habilidad de recibir y quedarse con el concepto, pero no de verificar o de pronto corregir la impresión que le quedó de ese chisme, murmuración, calumnia, injuria que recibió, pero que además compartió en una red social o en un voz a voz. Bueno, quiero contarles que al escuchar a un chismoso con agrado o tolerancia, eso lleva su culpa, eso lleva su carga. Eso sería quebrantar el segundo mandamiento de Moisés: amar al prójimo como a sí mismo. Pero también está en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:39, dice: amarás a tu prójimo, pues nadie va a enlodar a aquel que ama en verdad. Y si el segundo gran mandamiento que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento es amar al prójimo como a mí mismo, pues yo no tendría por qué calumniar, injuriar, difamar, chismear, criticar a mi prójimo, porque debo amarlo como a mí mismo. Y a mí no me gustaría ser víctima de una calumnia, de un chisme, de una mentira, de una difamación. Por lo tanto, ¿por qué tendría que hacerlo con mi prójimo? Esta es la enseñanza que Dios nos manda. Por eso, la mejor manera de alabar y adorar a Dios es con una sola palabra: obediencia a su palabra. Y uno de sus mandamientos es amar al prójimo como a mí mismo. Y en ese orden de ideas, yo no tendría por qué estar difamando del prójimo. Salomón dijo:
en Proverbios 26:20. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Eso qué significa? Que donde hay chisme, hay contienda. Donde no hay chisme, cesa la contienda. ¿Eso qué significa? Que el chisme genera división, que el chisme genera contienda. Entonces yo espero, queridos amigos, que hagamos esa reflexión de refrenar nuestra lengua antes de difundir algo que no hemos tenido la certeza o confirmado que sea cierto, pero además, si hemos confirmado que es cierto algo negativo de X persona, no somos nosotros los llamados a difundirlo. Por el contrario, a orar para que esas personas Dios les ayude a superar su dificultad, como algún día personas oraron por mí o por usted para superar nuestras dificultades, y que aún necesitamos que nos sigan apoyando en oración para seguir superando la carne, el mundo, los dardos encendidos que el enemigo nos envía. En Levíticos 18:20 vemos cómo Dios llama a su pueblo a vivir según una norma más alta de comportamiento que los incrédulos que en ese momento lo rodeaban. Dios repasa estándares altos respecto a relaciones, religiones y los derechos y responsabilidades de los miembros de la comunidad. En Levítico, más exactamente 19:18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Levíticos hay una serie de mandatos, recomendaciones y enseñanzas de Dios para su creación. Y eso nos lleva a que tengamos que tener un estándar más alto de comportamiento. No estoy hablando de religión, estoy hablando que si usted se considera correcto, ético, moral, bueno, y también creyente en Dios, no importa la religión, bueno, hay un principio de vida, un principio divino que nos lleva a que tengamos un estándar superior, un estándar más alto de comportamiento al mundo que anda en la murmuración, en la calumnia, en la injuria, en el chisme. Y Dios, ¿por qué quería eso de su pueblo? Porque quería que su pueblo se diferenciara, que sus líderes se diferenciaran de los otros líderes que calumniaban, que murmuraban. Y por eso creó ese mandato. Y Dios espera que hoy en la actualidad tengamos ese estándar alto de comportamiento, empezando por refrenar nuestra lengua antes de difamar, chismear, calumniar, injuriar, sin la certeza de que lo que estamos compartiendo y difundiendo sea cierto, pero con la advertencia de que si es cierto, tampoco nos corresponde a nosotros difundirlo. No le hagamos al prójimo lo que no quiere que le hagamos a nosotros. Si nosotros cometemos un error, nos gustaría que todo el mundo se enterara, cuando somos una raza que no somos perfectas. El único perfecto que ha existido en esta tierra es Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué debemos ser fieles en mantener un estándar más alto que el resto del mundo, que las demás personas que andan en ese medio de vida? Primero, para ser como Dios. ¿Cómo así? Sí, debemos ser imitadores de Jesús. Jesús nos dejó en los evangelios, nos dejó las enseñanzas de lo que Él hizo aquí en su ministerio. Y la idea es tratar de ser imitadores a Jesús. Nunca lo iremos a igualar, pero el solo hecho de procurar desarrollar su carácter, su sabiduría, su humildad, su nobleza, eso ya es un avance
para crecer como persona. Para calificarnos en nuestro ministerio, los que quieren servirle al Señor, los que quieren servirle a Dios, los que quieren servirle a la sociedad, debemos tener un estándar más alto de comportamiento, de ética, de moral, de cultura, que el mundo que anda en la difamación. Para garantizar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo así? ¿Sí? Los que tienen hijos, cuando un hijo es obediente y se porta bien y hace las cosas correctas, generalmente, ¿qué hacemos? Lo premiamos, ¿no es cierto? Si se porta bien, le compramos el helado, lo llevamos al cine o algo por el estilo. Igual pasa con Dios y nosotros. Nosotros somos su creación y los que han aceptado a Cristo se convierten en hijos de Dios. Y si hay obediencia, ¿qué va a hacer Dios? Bendecir a sus hijos. Pero si hay desobediencia, no amando al prójimo como a mí mismo, pues la bendición va a tardar. Para recibir la recompensa de Dios por la fidelidad. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, que dice: porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios premia la fidelidad de nosotros a sus mandamientos. Bueno, ¿y qué caracteriza a quienes deciden seguir la vida según el estándar alto que Dios quiere para nosotros? Bueno, primero, adoptamos valores piadosos. Hoy la humanidad ha perdido la piedad, ha perdido la misericordia. Y esto nos permite desarrollar valores de piedad, de no hacerle daño al prójimo con una difamación incierta, falsa. Y si fuera cierta, ¿para qué vamos a causarle daño difundiendo su error? Segundo, se preocupan por los intereses de los demás. Mucha gente quiere hacer obras sociales porque quiere sentirse que le está aportando a la sociedad, sirviéndole y da limosna, pero no refrena su lengua. ¿Cuánto daño causamos o causan? Dios me guarde. Y si lo hago, Señor, toma el control de mi lengua. Pero esa es una de las primeras maneras que podemos empezar a interesarnos por las demás personas. Está bien la limosna, está bien la obra social que hacemos, pero otra que podemos hacer que no nos cuesta absolutamente nada de dinero o algo material es refrenar la lengua, porque eso nos va a permitir tener un interés por el prójimo, vivir con integridad. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si yo empiezo a refrenar la boca, empiezo a mostrar cuál es la abundancia de mi corazón. Pero si de mi boca sale el chisme, la calumnia, la injuria, la difamación, la murmuración, pues estoy expresando y revelando lo que tengo en mi corazón. Eso nos permite a mí cumplir con nuestra palabra. Y por último, nos va a permitir desarrollar dones y su potencial. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado dones y habilidades, pero no los desarrollamos en su potencial porque no andamos en obediencia de Dios, cumpliendo su palabra. Espero esta enseñanza de vida sea de gran aporte para usted como miembro de una familia, miembro de la sociedad o del trabajo. A mí me sirvió estudiar este tema para enseñarlo a ustedes. Dios me exhortó, Dios me ministró. La mejor manera de aprender es enseñando. Yo aprendo enseñándole a ustedes, o mucho o poco que Dios permite que les comparta. Oremos. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a amar al prójimo como a mí mismo en cumplimiento de tu mandato. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que seas tú nuestra guía y nuestro consolador, el consolador de aquellos que han sido víctimas de la difamación,
de la murmuración y del chisme, y de los que difaman. Y si yo lo hago, también toma el control de mi lengua, de mi corazón y de mi pensamiento, y de todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor. Ayúdanos a desarrollar valores piadosos, Señor, empezando por refrenar nuestra lengua, y que permitas, Espíritu Santo, que cada vez que hablemos sean cosas positivas que agregan valor y no que afectan la integridad, la moral de las personas. Ayúdanos a desarrollar el don de la prudencia. Te pedimos perdón por las veces que hemos incurrido en la difamación, pero también perdonamos a quienes nos han acusado con mentiras. Te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestra área emocional y sanar las heridas que ha dejado una mentira sobre nuestras vidas o sobre las vidas de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consolador. Guíanos también para no incurrir en esta falta. Gracias, Dios, por tus enseñanzas, por tu palabra. Danos el discernimiento de entender tus enseñanzas y ponerlas en práctica, Señor. Y te pedimos que corte todo acto de difamación, de chisme, de murmuración, de calumnia y de injuria en la sociedad. En los que están escuchando este mensaje, Señor, yo te pido que los cubra con tu sangre, que los cubra con tu poder, Espíritu Santo, para que sanen sus heridas causadas por la difamación de su nombre, de su buen nombre, de sus buenas obras. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios los bendiga.